De nuevo, buenas noches para todos. Gracias a todos ustedes por su puntualidad, por estar aquí conmigo este ratico. Ustedes, digamos que en los ya casi 12, 13 fichas que tenemos, en las que estamos el instructor Omir y yo, son los más avanzados. Y pues voy a hacer allí un paréntesis, quiero hacer una invitación, estoy esperando la confirmación. Los quiero invitar a una charla que va a dar un ingeniero amigo mío en dos temas específicos, pero pues vamos a ver por cuál él se inclina. Uno es usabilidad o el otro es seguridad y privacidad de la información. Yo les trasladaré la invitación a través del instructor Omer para que nos reunamos, pero pues así tratemos de agrupar ahí todas las fichas, ¿cierto? Pero obviamente en el nivel ya que están ustedes, en las etapas por las que hemos pasado y en las diversas entregas que se han hecho, pues obviamente las capacidades son otras, el conocimiento es otro, y si están aquí, hablo por ustedes que se encuentran esta noche conmigo, por los días que están aquí, o por los que me van a escuchar. Entonces, si estamos en ese escenario, es porque quieren ser tecnólogos en análisis y desarrollo. ¿Listo? Entonces, eso es lo que nos compete. Las dos actividades que voy a socializar son actividades ya de software, ¿sí? En cuanto a los cuidados, la precaución, pruebas y diversos aspectos que ustedes como desarrolladores deben de tener en cuenta antes de sacar un producto a producción, ¿sí? Entonces vamos a hablar un poquito de un taller sobre codificación de módulos de software, que es la actividad 1, y le digo 1 por darle orden, ¿cierto? Porque en la guía de aprendizaje aparece de otra forma. Y 2, diseño o diseñar casos y definir el ambiente de pruebas de software según el proyecto. Aquí recuerden que si hablamos de proyectos, 1, que ustedes estén ya desarrollando, 2, por el cual ustedes se hayan inclinado, 3, 1, que ustedes sepan que en sus labores cotidianas, hablo laborales, sepan que tienen un impacto, estén trabajando con ello de la mano. Entonces esos escenarios pues aplican aquí para nuestro tema específico, ¿sí? En sí, estos son los dos escenarios en los que vamos a hablar un poquito esta noche. Entonces, más o menos, pues esa es nuestra temática. Voy aquí a permitirme compartir pantalla para que miremos la guía, nos contextualicemos y, como ya me conocen, me gusta mucho. Si lo hablábamos desde la guía de aprendizaje, antes de empezar, son dos evidencias y ya les voy a mostrar la codificación que tienen dentro de la guía de aprendizaje. Pero yo le di la numeración aquí pues porque son las que me corresponden. Pero vuelvo y les repito, el número es otro, que es el que vamos a ver aquí en la guía. ¿Listo? Entonces, vamos a compartir pantalla. Entonces, esta es una de las dos actividades que me compete, ¿cierto? Esta es la codificación con la que aparecen en la guía de aprendizaje, en la plataforma, pero que a su vez dentro de la guía de aprendizaje tienen esta numeración. ¿Listo? Entonces, como les decía, son dos actividades. Una es un taller sobre la codificación de módulos de software. Entonces ahí nos hace una introducción y nos dice que una solución de software pues es ese conjunto de elementos que tienen el foco puesto en el tratamiento y la administración de la información, de la data que se está generando a través de nuestro desarrollo. Y obviamente, cuando yo estoy administrando datos, debo utilizarlos de una manera lógica, de una manera sincrónica, de una manera elocuente y consecuente para cumplir con el objetivo, ¿cierto? Que es el que se planteó desde el inicio.
Para ello existe un componente que ustedes, material de aprendizaje que ustedes asumo que leyeron o van a leer, que se llama las pruebas de software. Y obviamente, también la alternativa no solamente es que lo hagan a través de este componente que está dentro de los materiales del curso, sino está abierto a que ustedes realicen las consultas en desde cualquier otra fuente de información que ustedes crean conveniente. ¿Listo? Entonces, este taller se hace con unas preguntas, se le denominan orientadoras. Entonces, habla de, por ejemplo, qué tipos de pruebas de software existen. Sí, estas preguntas para ustedes. Responderlas, por favor, y explicar sus características y beneficios. Un poquito debemos hablar aquí en la presentación que les voy a hacer. Según esa consulta que realizó, ¿qué tipos de pruebas se adapta mejor para su proyecto? ¿Sí? El que esté desarrollando. Investigue e instale unas herramientas de pruebas de software en su computador, la que usted quiera, con la que usted sienta bien, la que su máquina, le he visto preguntas también de que han tenido conflictos a la hora de instalar las máquinas. Recuerden pues que hay maquinitas que son de 32 bits, de 62 bits, 64 bits, entonces empieza a generar ese tipo de cosas pues, dependiendo de la máquina que ustedes tengan, entonces la que ustedes crean conveniente. Entonces, si usted instaló esa herramienta, realiza las pruebas básicas de una solución de software. Muéstreme las capturas de pantalla de ese proceso y anéxelas al trabajo. He visto ya varios trabajos que han realizado aquí y han hecho, si están aquí los felicito, si me están escuchando los felicito, han hecho lo pertinente, ¿cierto? O sea, ustedes eh, eh, están haciendo, es como ese checklist en cuanto a estos elementos y el derrotero que se debe tener en cuenta para ese desarrollo, ¿sí? Y con base a eso, uno toma notas. Por eso, mira, aquí en el trabajo, se induce a que usted esas capturas las lleve a secuencia lógica y las muestre en el trabajo. Entonces, cuénteme en un resumen las pruebas que usted realizó. Y obviamente, pues, ya sabemos que el trabajo escrito debe tener un derrotero. Sí, por favor, he hecho observaciones en los otros trabajos y es que está en que ustedes lo realicen. Como han visto yo, pues digamos que no me gusta ir directamente hacia que el aprendiz vuelva a generar la actividad, vuelva a generar. Me gusta es que lo interiorice. Pero parte de esa interiorización es lo último que dice allí, son sus conclusiones. Si usted me muestra una portada, si usted me muestra, digamos que el cuerpo del trabajo, nunca, y creo que Omir tampoco lo ha hecho, hemos pedido trabajos extensamente largos, pero sí que sean consecuentes. Recuerden que el análisis y desarrollo de software, los desarrolladores de software, ¿qué tienen? Un pensamiento lógico. ¿De qué se diferencian de los demás? En ese sentido, ¿cierto? O sea, su nivel de abstracción es diferente, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos en nuestra cabecita una secuencia lógica en cuanto a los datos, pues obviamente esa secuencia lógica, pásenla ustedes al trabajo y regálenme conclusiones de eso que hicieron. Seguro que eso como feedback, como retroalimentación constante, les va a servir. Y en algún momento de su historia laboral, de su historia como profesionales, como tecnólogos en el desarrollo de software, les va a servir. Tomen apuntes. Miren, si ustedes supieran, yo rayo todo, soy feliz rayando. Y tengo, pues, gracias a la oportunidad de tener un iPad, de tener esto, de tener lo otro, de tener una tablet de raya. Pero eh, aunque confío mucho en mi memoria, o sea, 100%, no somos pues exactos, entonces tomen apuntes. Y créanme que les sirve. Yo tengo apuntes de hace por ahí 15 años y cuando ha habido cosas, yo, ¿en dónde carajo soy que yo apunté esa vaina? Y me agarro a buscar en mis cuadernos. Cuadernos, imagínense, cuadernos de 15 años, 10 años, nada más me pasó en estos días que necesitaba un tema de metodologías ágiles y ya, bueno, de la especialización. Sí, ¿en qué fecha fue eso? Bueno, pues de 2021, estábamos en pandemia, pero yo entonces cogí mis apuntes y claro, ahí encontré un tema de árbol de problemas, que es cuando vos empezás a trabajar proyectos y de software sí que más. Entonces, bueno, ahí se los cuento desde la casuística. Entonces, anudado a eso, yo resalté esto eh, por lo siguiente. Esta no es la actividad, es la que sigue. Pero miren lo que dice aquí. Un caso de prueba es una condición o variable previamente establecida para determinar si una solución de software cumple con una función de manera adecuada.
mientras que los ambientes de prueba describen el espacio donde se ejecutará el software, por ejemplo, sistemas operativos, bases de datos y tipos de hardware. Entonces, mire pues el tema, o sea, es importante tener esa definición para los casos de ambientes de pruebas. Entonces, ahí sí nos vamos con la actividad que nos corresponde y es diseñe casos y define ambientes de pruebas de software según su proyecto. El que ustedes quieran establecer o el que ustedes investiguen. Vuelvo y repito, eso está ya escrito y está listo para que ustedes, pues, en cualquier documento lo consulten. Entonces, aquí, ¿qué establecemos? Pues el diseño de casos de pruebas de la solución de software. ¿Listo? ¿Con qué? Pues hace referencia al entorno, ¿sí? A eso que ustedes están realizando, donde ustedes lo van a ejecutar. ¿Qué entorno es? ¿Sí? Obviamente, para diseñar los casos de pruebas hay que probar en varios entornos, ¿sí? En ese entorno de pruebas. A eso se refiere con el entorno. Para obtener esas pruebas completas, pues, ¿cuál es el objetivo? Encontrar el mayor número de errores con la mínima cantidad de esfuerzo y tiempo posible. Porque si nos vamos a echar errores en esa revisión y nos vamos a demorar 2, 3 días mirando errores, el tema no es que nuestro desarrollo tiene inconvenientes, ¿no? Nuestro desarrollo tiene un grandísimo problema. Entonces, toca volver a retomar y irnos por hasta el diseño. Entonces, mire todo lo que nos vamos a volver. Vuelvan eso en semanas de aprendizaje. ¿Cómo nos vamos a volver hasta allá? Sí, entonces, eso para que ustedes lo tengan presente. Entonces, también la guía de aprendizaje lo que hace es que le sugiere, mire, remítase a las pruebas de software que aparecen en el material de estudio, ¿cierto? Y también busque desde otras fuentes de información primarias o secundarias acerca de las pruebas de software. Entonces aquí ya vamos a empezar a pensar como desarrolladores, ¿cierto? Vamos a empezar a ver que nuestros desarrollos empiezan a coger cuerpo, ¿cierto? Y entonces empieza a hacer esa declaración de formatos, ¿cierto? En los cuales yo voy a empezar a manejar el entorno de pruebas, ¿sí? Entonces, en ese entorno de pruebas existe una estructura. Y esa estructura es como una bitácora en los barcos. Entonces, todos los días, en todo momento, se apunta algo en los barcos, ¿sí? Los capitanes de los barcos, capitanes de navío, empiezan a contar, pasó esto, el clima esto, eh, miramos tantos, no sé qué, a estribor, a babor, bla, bla, bla. Aquí, el nombre del proyecto, entonces empieza a tener eso, una secuencia lógica. Entonces, nombre la solución de software. ¿Cómo le pusieron ustedes? ¿Cómo le pusieron ustedes a ese niño? Nombre el caso de prueba. Fecha de revisión. Entonces, fecha en que se realizaron las pruebas. Descripción del caso de prueba. ¿Qué es? Tipo de prueba que se ejecutará, cómo lo voy a hacer y cuál es el fin de realizar esa prueba. Entonces voy a analizar tiempos, voy a verificar código, ¿sí? Voy a ver resultados. ¿Mm? Ambiente o entorno de prueba. Entonces ese ambiente va a ser versión web o de escritorio. Sistemas operativos, navegadores, servidores, bueno, ese tipo de cosas hacen parte del entorno de prueba. Herramientas que voy a utilizar. Cuando hablo de WebLoad, cuando hablo de JMeter, o Lua Runner, o Selenium, o Testing, ¿de qué estamos hablando? Esos son herramientas que hacen pruebas de rendimiento. Pues te ayudan aquí a realizar este tipo de prueba no funcional. ¿Para qué? Para mirar el estrés, cargas, pruebas de resistencia, picos, pruebas de volumen, ¿sí? Ese tipo de cosas son las que nos ayudan a realizar estas herramientas. Para eso, pues entonces, lo que nosotros nos enfocamos es en estas que hablan. Son muchas más, ¿cierto? Porque existen múltiples en el mercado. Pero con estas herramientas para pruebas de rendimiento, ¿a qué creen ustedes que nos va a llevar? ¿Mm? A tomar decisiones, ¿cierto? Entonces, y que esas decisiones sean las correctas, porque estamos hablando desde los datos, no estamos hablando desde las hipótesis. ¿Listo? Entonces, el autor del caso de prueba, pues el nombre del encargado de realizar esta prueba, ustedes. Nombre del caso, el número del caso, pues ese caso, cuando estamos documentando y cuando les he hablado de una bitácora, hay que
tiene pues, una numeración por días, ¿sí? Coloquen consecutivo 1, día, fecha, hora y el número, ¿cierto? Para que lo tengan. Salida esperada, pero resultados según los requerimientos que empezamos a ver al inicio. Resultado obtenido, pues obviamente, o de salida, pues son los resultados finales que me arrojan a mí, si después de esas cargas de estrés, por ejemplo, ¿qué me está pasando? ¿Sí? ¿Qué le está pasando a mi software, mejor dicho? El resultado, pues obviamente, según mi análisis, ¿me sirve o no me sirve? ¿Cierto? Entonces yo les decía ahorita, si está aprobado, fenomenal. Si vemos que de pronto cuando estamos haciendo este entorno de pruebas, la carga de estrés, algo pasó con la carga de estrés, entonces miremos que va a estar en seguimiento. Pero si efectivamente está generando errores por todas partes, toca rechazarlo y empezar y devolvernos por allá. Y ahí, en lo laboral, eso vale. El tiempo es oro, ¿sí? El seguimiento, pues, es el código de acción o de la acción donde el resultado no fue esperado, entonces se encontró. Y el grado de falla. Entonces, si se encontró, pues alto, medio o bajo, ¿vale? La evidencia, pues el soporte de los resultados son correctos. Recuerde, pantallazos, pantallazos, pantallazos. Y si usted, pues, aprobó, entonces regáleme su firma, usted va a ser el analista que realizó la prueba. Eso es el trabajo que vamos a realizar. ¿Listo? Mm, Ahora, pues, vamos a mirar un poquito de esos slides que les estaba contando. Entonces, ¿qué es la codificación de módulos de software? Pues es el proceso y muy importante. Por favor, silencias el micrófono. Profe, perdón, tengo una pregunta. Eh, y dale para poder, ahorita siempre dejo las preguntas al final, pero dale para poder seguir. Profe, yo para hacer las pruebas necesariamente tengo que tener todo el proyecto ya listo, o se puede hacer con lo que uno tiene. Eh, pues, ¿qué te digo yo? Necesariamente deberías de tener ya un proyecto definido, pero puedes hacer unas cargas de estrés sin ningún problema. O sea, tú puedes también en el camino parar y mirar qué está pasando, ¿cierto? No es una obligatoriedad, es una necesidad hablando del mundo laboral, pero como estamos es en este momento de aprender y de conocer, lo puedes hacer sin ningún problema. ¿Sí me escuchaste? Sí, profe, sí, Ahora, gracias. vale, dime. Y, por ejemplo, y de esas herramientas que usted nos dice, o sea, ¿cuál es la menos pesada? O ustedes nos A puede ver, pues hay una que se llama ¿cuál Apache, Apache Nmr, ¿cierto? O el Loa Rudiner. Cualquiera de los dos. Bueno, o el 3, pensaría yo, el Apache Nmr, el Loa Runner y el Webload. Son las que muy recomiendo. Ah, Sobre todo Apache, muy bacano. bueno. Bueno, gracias, profe. Sí. Bueno, entonces, como les contaba, en el desarrollo de aplicaciones, pues obviamente esto incide en la implementación de funcionalidades en el lenguaje que nosotros vamos a implementar. Obviamente, recuerden que por ahí vimos el tema de diseño, ¿cierto? Para que haga software, cuál es ese tema de calidad. ¿Por qué? Pues porque nosotros debemos cumplir con los requisitos del cliente. ¿Listo? Conceptos básicos de esa codificación, pues entonces está la sintaxis y la escritura, tener conocimientos de la sintaxis del lenguaje de programación es fundamental. ¿Para qué? Para el código, que sea legible y obviamente que sea funcional más que legible. Tipos de datos y variables, pues nosotros debemos tener, digamos que un manejo adecuado de los tipos de datos que vamos a utilizar. ¿Por qué? Porque esa es la lógica de nuestro programa, ¿sí? De nuestro desarrollo. El control del flujo, pues son las estructuras de control, las condicionales y los bucles que permiten que el trabajo tenga, pues que sea lógicamente plausible dentro de ese desarrollo que vamos a desarrollar. Listo. O sea, que tenga un orden lógico. Eh, tipos de pruebas de software. Ahí es muy importante que ustedes tengan en cuenta eso. Mm, Esos tipos de pruebas de software son una parte importante
¿De qué creen ustedes? Del ciclo de vida del desarrollo de software. O sea, recuerden que nosotros hemos hablado muchas veces y les he contado aquí y les he repetido, ciclo de vida del desarrollo de software. O sea, si nosotros no tenemos presente ese ciclo, si no lo interiorizamos, si no lo tenemos bien captado, créame que la lógica se vuelve al carajo. ¿Listo? Esas pruebas de software, pues obviamente son la forma en que puede estar seguro de la funcionalidad y el rendimiento, y obviamente la experiencia de usuario. Porque cuanto antes y con mayor frecuencia se puedan realizar las pruebas, pues obviamente es más probable que yo pueda identificar errores. Y esos errores obviamente son los que me salvan a mí esos incendios que se pueden provocar. Y lo más duro es lo siguiente. Hemos hablado del entorno de pruebas, ¿cierto? Bacano, vamos a hacer las pruebas, listo, ahí no va a pasar nada. Pero si estas vainas llegan a suceder dentro del entorno de producción, ustedes se imaginan, o sea, arrastramos los problemas, no le paramos bolas en todo este tipo de escenarios que estamos mirando y ¡prum! Tiramos eso a producción. Entonces nos van a hacer más caros y vamos a tener grandes problemas. Y ahí es donde empieza a jugar en el coco a nosotros como análisis y desarrolladores, sí, analistas y desarrolladores. Ahora bien, los tipos de software, eh, pues obviamente existen dos, los funcionales y los no funcionales. Obviamente, pues pueden tener dentro de su esencia cosas importantes como pruebas de rendimiento, pruebas de escalabilidad, pruebas de integración y hasta pruebas unitarias, obviamente. Pero entonces, de allí nos encontramos que dentro de esas pruebas funcionales existen dos componentes interesantes, que son las pruebas unitarias y las pruebas de integración. Esas pruebas unitarias, ¿dónde está el foco? En probar las unidades individuales que se aplican dentro del software al inicio, en el ciclo de vida, ¿sí? Obviamente, cualquier función, el rendimiento, el método, eh, mm, dentro de ese comportamiento, hace fundamental que las pruebas unitarias se tengan que realizar, ¿cierto? Y esas pruebas unitarias son las primeras que ustedes, mis amigos desarrolladores, realizan en la fase de desarrollo, ¿sí? Ahí es, párenle bolitas. Ahora bien, sigamos mirando pruebas funcionales, las pruebas de integración. Las pruebas de integración, pues, van directamente relacionadas con probar diferentes módulos de una aplicación de desarrollo como grupo. Y obviamente, empezó una aplicación de software que tiene varios submódulos. eh, Ellos mismos trabajan para diferentes funcionalidades, pero pues su propósito es el de que las pruebas de integración validen diferentes módulos y que juntos identifiquen los errores y problemas relacionados entre ellos. ¿Sí? Entonces, ahí hay un tema de ida y vuelta en esas pruebas funcionales. Y pues están las pruebas no funcionales, que su diferencia con las otras es que se prueban bajo carga para el rendimiento de los observadores. ¿Qué es eso? Hemos hablado de usabilidad, hemos hablado de escalabilidad, pero les estuve contando alguna vez, y estamos hablando de que el software sea fiable, ¿cierto? Entonces la fiabilidad. Eh, las pruebas no funcionales son la de carga que hablamos ahorita y la de esfuerzo. Y obviamente se llevan a cabo utilizando herramientas y soluciones de automatización. ¿Y cuál creen ustedes que puede ser? Pues el LoadView, ¿cierto? Que lo estoy viendo ahorita de tipos de elementos a tener en cuenta para que ustedes hagan las cargas de rendimiento. Y además de ello, pues los tipos de pruebas no funcionales incluyen que pruebas de instalación, pruebas de confiabilidad y pruebas de seguridad. Y otro que es el performance del testing, o sea, las pruebas de rendimiento, eh, pues obviamente lo que hacen es que impactan directamente para determinar qué, la velocidad, la estabilidad y la escalabilidad de una aplicación de software.
Su objetivo general, ¿cuál es? Es verificar el rendimiento de una aplicación contra, pues digamos que puede decirse puntos de referencia del sistema de red, como la utilización de la CPU, la velocidad de carga de una página, puede ser el manejo de tráfico máximo o la utilización, por ejemplo, de recursos de servidor también puede ser. Sí, pero obviamente y entre otras pruebas eh, son importantes dentro de ese performance, ¿sí? ¿Sí? Cuando hablamos del performance es lo que ese desarrollo, pues ambiente me muestra, ¿sí? Si se palpa que puede funcionar, ese es el performance, ¿cierto? Entonces a través de las pruebas nos damos cuenta si de verdad lo que yo veo así por encima eh, me está sirviendo, entonces tiene un buen performance, ¿vale? Buenas prácticas de la codificación, la legibilidad, o sea, usar nombres descriptivos, formatear el código adecuadamente y comentar el propósito de cada función. La modularidad, pues, es dividir el código en módulos con responsabilidades definidas, las pruebas, implementar pruebas unitarias. ¿Para qué? Para verificar la calidad de nuestro código. Estructuración de los módulos, pues, de software, o sea, separar responsabilidades. Eso es importante. Cada módulo debe tener una responsabilidad bien definida. Acoplamiento bajo, los módulos deben estar debidamente acoplados para hacer, lo vimos ahorita, el tema de escalabilidad y el mantenimiento. Y una cohesión alta. Todos los integrantes dentro del módulo deben estar fuertemente relacionados y trabajar en conjunto. ¿Sí? ¿Qué estrategias nosotros podemos utilizar para esa modularización? Pues puede ser en contexto, agrupar funcionalidades que se relacionen al mismo contexto del negocio. Por capas, separar los módulos en diferentes capas de esta fusión, ¿cierto? Obviamente con esa representación lógica y de datos. Modularización por características, pues los módulos, organizarlos en entornos que indiquen y que vayan hacia la ruta donde tengan como objetivo las principales funcionalidades del sistema. La modularización por componentes, dividir el software en componentes reutilizables e independientes. Eh, los principios dentro de ese escenario, que son los principios SOLID, o sea, que son los diseños de aplicaciones, pues hacen que dentro de nuestro desarrollo se encuentren elementos importantes. Ese de SOLID es, la S es de single, o sea, responsabilidad única. Ese O es de open, ¿cierto? Eh, que puede ser abierto o cerrado. Todos los módulos pueden ser abiertos a la extensión, pero cerrados a la modificación. ¿Sí? Ese, ese componente de list scope substitution, si está bien pronunciado, sustitución de list scope, son los objetos que deben poder ser emplazados por subtipos, ¿cierto? La segregación de interfaces, que sería la I, ¿sí? Del SOLID, que son las interfaces allí es donde deben ser específicas y no contener funcionalidad innecesaria. Y algo interesante en el SOLID, que es la D, que son el principio de inversión de dependencia, que es la flexibilidad y la modularidad del código. O sea, nuestro código debe ser flexible, debe ser modulable, no debe ser algo que no tenga ese tipo de componentes porque al final vamos a tener muchos problemas. Manejo de esas dependencias que estábamos hablando en el SOLID, ¿cierto? El D es la identificación para reconocer las dependencias entre los módulos de software. Y la inyección es inyectar dependencias en lugar de crearlas dentro de los módulos. Y la gestión es mantener un control eficiente de las dependencias a lo largo del proyecto. Importante. Conclusión para este tipo de recomendaciones es que dentro de nuestra codificación en módulos de software, eh, fundamental dentro del desarrollo de aplicaciones es que apunta a las buenas prácticas, le apunta a los principios de diseño y sobre todo un manejo adecuado de las dependencias, ya vimos el tema de las dependencias, y se puede construir software modular, que es lo más interesante y hoy lo más recomendable. Es escalable y sobre todo de alta calidad, ¿vale? Entonces, téngalo allí
muy, muy, muy presente para su desarrollo. Entonces, pues siguiendo nuestro derrotero, vamos a hablar un poquito de nuestro otro componente que está dentro de la guía de aprendizaje. Pero antes de eso, vamos a mostrarles un videito acerca de las pruebas de software. Entonces, espérenme un segundo, lo ubico por aquí. Porque ese sería el segundo tema con el que ya finalizaríamos, pero les quiero mostrar esto para que vean un poquito de videito del SENA que está bien interesante. Y se familiariza con cositas que ya hemos visto, que vamos a ver en el próximo slide, pero son herramientas y componentes que ustedes necesitan para empezar a adoptar todo ese tipo de referencias a la hora de hacer desarrollos. ¿Listo? Entonces, vamos a ver. Tipos de pruebas de software. Las pruebas de software permiten identificar la presencia de defectos en él. Sin embargo, no garantiza que haya defectos ocultos en el software. Las pruebas en conjunto tienen como objetivo principal realizar una verificación y validación de cada uno de los procesos y actividades realizadas por la aplicación, independientemente de las características y el entorno donde se ejecute. Estos son algunos tipos de pruebas. Funcionalidad. Se valida el correcto flujo de entrada y salida, así como los elementos del ecosistema en el que se desarrollan las actividades, identificando de esta forma si los resultados o los efectos son los correctos y acordados para el cliente y los usuarios. Usabilidad. Es el proceso que requiere el usuario para reconocer la lógica de la aplicación en cuanto a consistencia y uso con la aplicación. Fiabilidad. Es la capacidad que tiene el software de conservar su funcionalidad en condiciones anormales para determinar el restablecimiento del servicio y recuperación de datos de manera rápida y eficiente durante el periodo de uso. Rendimiento. Es la cantidad de tiempo de respuesta que tiene el software, registro de eventos o hardware para realizar una carga de trabajo promedio con picos altos dentro de los parámetros normales de uso. Soportabilidad. Conjunto de que integra la aplicación, tanto de software como de hardware, tratando de identificar fallas en los módulos software, programas, objetos, clases, script que puedan probarse por separado. Pruebas de integración. Busca comprobar la compatibilidad y el correcto funcionamiento de la interfaz de integración entre los componentes o módulos que forman la aplicación. Por ejemplo, el componente validación de usuarios con el sistema operativo, el sistema de archivos en integración con el hardware, etc. Pruebas de backup, restauración. Son pruebas de seguridad de la información. Se puntualizan sobre la posibilidad de recuperación después de una falla que genere lo que se conoce como un desastre, que no es más que la pérdida de información. Existen unas pruebas que son exclusivas para las aplicaciones desarrolladas para dispositivos móviles. Procedimiento de instalación y desinstalación de la aplicación. Actividades multitarea, alternando con otras funciones del dispositivo móvil. Funcionalidad en diferentes tamaños de pantalla, con diferentes tipos de resolución y visualización horizontal y vertical. Comprobar el buen funcionamiento sobre el ecosistema de trabajo, identificando la afectación a otras aplicaciones que usan los mismos recursos. Actividades de función propias del dispositivo. Girar, agitar, gestos táctiles sobre la pantalla y resultados. Probar escenarios en los que se presentan interrupciones, ingreso de mensajes, llamadas, conexión y desconexión de cables o cambios de red. Fiabilidad de los datos en los escenarios de interrupción del proceso, si se cuenta con conexión a bases de datos remotas. Pruebas de interrupción. En las aplicaciones móviles existen algunos eventos que manejan jerarquías que por lo general pueden interrumpir y dejar en segundo plano la actividad que se está llevando a cabo en una aplicación. Estos eventos, al terminar, deben dar paso a la actividad que estaba en pausa y continuar el proceso.
Pruebas con la interfaz de usuario. Permiten verificar la coherencia de la estructura y el diseño gráfico de la aplicación frente a las necesidades del cliente y el usuario, utilizando los estándares preestablecidos para este tipo de actividades. Pruebas de acción del usuario. Es la prueba de usabilidad y accesibilidad de todos los gestos táctiles de la aplicación para determinar la eficiencia, exactitud e interacción del usuario. Pruebas de movilidad y conectividad. Se basa en realizar las pruebas de conexión que intervienen en la aplicación. Algunas de estas pruebas son geoposicionamiento, datos tomados y enviados por el GPS, triangulación de la posición, acelerómetro, brújula, desconexión por cambio de celdas de señal móvil o fallas en comunicación de datos. Señal de GPS, Wi-Fi o Bluetooth débil o intermitente por ubicación o saturación. Red analógica, 3G, 4G o 5G. Conectividad con diferente intensidad y en diferentes circunstancias. Pruebas de compatibilidad. Es el tipo de pruebas que se realizan para verificar la compatibilidad y el desempeño sobre diferentes entornos de trabajo y sistemas operativos donde se utilizará la aplicación. Bueno, como lo ven, es bastante interesante. Entonces, si ustedes se fijan en el video y en la información que les he en este momento trasladado, estamos hablando del manejo de datos, ¿cierto? El manejo de datos, o sea, lo mejor suficiente, de la manera más suficiente, la manera más sincrónica, de la manera, digamos, que más elocuente para que ustedes al final no tengan inconvenientes, ¿sí? Entonces, pues vamos aquí a hablar un poquito de qué es el software de pruebas. Ya con esto pues, terminamos la sesión de hoy. Compartir. Bueno, entonces, ¿qué es el software de pruebas? El software de pruebas se refiere a esos procesos, a los métodos o a las herramientas que se utilizan para evaluar y validar un sistema de software. El objetivo principal es asegurar que eso. Entonces, ¿por qué la necesidad de probar el software? Pues me ayuda a detectar y corregir errores. Más específico que eso, no hay. Asegura la calidad, importante. En el análisis y desarrollo del software, cuando yo soy desarrollador, importantísimo la calidad del mismo. ¿Listo? Entonces, porque va de la mano y es directamente proporcional a los estándares de calidad. Y obviamente, pues ya sabemos, es a la necesidad del usuario. Siempre les he dicho eso. Reducir costos, pues claro, corrige los errores en etapas tempranas, lo que yo les decía ahorita. Si nos damos cuenta, al final pues nos toca mirar hacia atrás, y esa mirada hacia atrás tiene un costo. Tipos de pruebas de software, pruebas funcionales, si la miramos, evalúan si el software cumple con los requisitos y funciona según lo esperado. No funcionales, pues evalúan aspectos como rendimiento, seguridad, usabilidad y escalabilidad del software. Las pruebas de integración, pues verifiquen que los diferentes componentes del software trabajen juntos sin problemas. Y obviamente encontramos algo muy importante. Las etapas de proceso de pruebas. Una es la planificación. Se definen los objetivos, estrategias y recursos necesarios para las pruebas. Alguna vez les hablé de las metodologías ágiles. Aquí, dentro de los proyectos de software, es donde empiezan a jugar este tipo de componentes. Porque en esos dailies, o sea, en esas reuniones pequeñiticas, es donde uno empieza a acelerar este tipo de cosas y esas pruebas y estas cositas que empiezan a salir se detectan en esos Scrum Dailies, ¿vale? El diseño, pues se crean los casos de prueba y los procedimientos para evaluar el software y la ejecución. Se llevan a cabo las pruebas y se recopilan los hallazgos y los resultados, que son los formatos que exigen la actividad, o sea, la segunda actividad, vuelvo y repito, que me corresponde, donde habla de que muéstrame el formato, utilícelo, déle una secuencia para que empiece a recopilar la información. Ventajas de las pruebas de software: mejora la calidad, ¿cierto? Reduce los costos, satisface al usuario y cumple con los requisitos exigidos desde el inicio. Herramientas de pruebas de software, pues gestión de defectos. Obviamente, esto me ayuda a ¿qué? A rastrear, ¿cierto? A mirar en los problemas y encontrarlos, ¿sí? La automatización son tipos de herramientas que se utilizan
de una forma tal que esa automatización me hace que mi desarrollo sea más dinámico, ¿cierto? El análisis de rendimiento se utiliza para evaluar el rendimiento y la escalabilidad. La colaboración, pues es la herramienta para, que se utiliza dentro del equipo de trabajo para que las pruebas salgan de la mejor manera y no sean desordenadas y me arrojen los datos que yo necesito, ¿vale? Las buenas prácticas, importante la planeación estratégica. Hay que definir con nuestro grupo de trabajo, recuerden que este tema es colaborativo y sale a flote si lo hacemos de esa manera. Y aquí se define una estrategia de pruebas que va y está alineada con importante los objetivos del proyecto. Automatización, pues son automatizar las tareas repetitivas para aumentar la eficiencia y la cobertura, ¿cierto? La comunicación siempre está en todas las presentaciones y en todos los escenarios, eso es fundamental. Conclusión, pues, la importancia de las pruebas de software. Las pruebas de software van directamente o son directamente proporcionales a garantizar la calidad del mismo, del software, pero sobre todo a satisfacer las necesidades de los usuarios. Y entonces allí, cuando yo identifico las necesidades de los usuarios y corrijo y verifico los problemas a tiempo, pues entonces esas pruebas de desarrollo en los tiempos que se están manejando me contribuyen a que mi entrega sea buena, sea de alta calidad, que cumpla con los estándares, pero sobre todo, como dice al final de esa conclusión, que cumpla con las expectativas del cliente. Si no, morimos. Porque, vuelvo y le repito, una cosa es que yo cumpla y satisfaga mis necesidades como desarrollador. Bacanísimo. Soy el cacho de la película, soy un desarrollador del berraco. Pero ¿y qué? Si es que yo estoy pensando en el usuario, no es que el que necesita eh, eh, ese desarrollo por el cual me pidieron en algún momento con ustedes, ¿cierto? ¿Me escuchan? Sí, señor, ya, otra vez. Tuvimos un salto ahí en la... en internet. Entonces, antes de que ese salto sea al vacío y no... Nuevamente, otro salto. Sí, voy a tocar, espérenme un segundo, yo hago por aquí algo, si puedo rescatarlos. Para que no podamos finalizar de la manera correcta. Y pueda volver a engancharme. Despedirme, quiero de nuevo felicitar a los aprendices que ya enviaron sus actividades. Como les decía ahorita, antes de que tuviera ese salto, de nuevo, porque está muy inestable el internet, aquí es donde ustedes, chicos, empiezan a jugarse el coco como tecnólogos en análisis y desarrollo de software. Es aquí donde empezamos el juego. Es aquí ya donde empiezan a converger muchas cosas y ahí es donde ustedes, que han mostrado ser bien pilos, ya somos 12, qué bien, que han mostrado ser bastante pilos, pues vámonos juntos y si me hace falta alguien más en la grabación y podemos ser 20, 25, súper bien. Eso es un salto de calidad y los felicito por eso, porque están aquí, porque están sacando de su tiempo y porque ya después de haber pasado todos estos meses, aquí no hay vuelta de hoja. Ya es graduarnos, si Dios quiere.
¿Listo? Entonces, pues no siendo más, les agradezco mucho. Ya saben, los canales de comunicación, si tienen alguna duda, inquietud, me escriben. Ahora, pues que tenemos el chat ahí también, me escriben. Y para adelante caminante. ¿Listo? Entonces, Nidia, ¿vas a apuntar algo? Bueno, creo que no. Dime. No, profe, gracias. Ah, ok. Sí, es que estoy un poco inquieto porque estoy haciendo aquí un milagro para no perderlos y poder generar la grabación de la forma correcta. Entonces, si tienen alguna duda o inquietud, me escriben o también a través de nuestro vocero, que es el instructor Umir, cualquier cosa. Vuelvo y les digo, estas dos actividades son chéverísimas. ¿Listo? Entonces, vamos a ello. Un abrazo y una feliz noche para todos. Muchas gracias. Feliz noche. Feliz noche, Fabián. Gracias.